Amados hermanos, cordial saludo, una bendición para mi vida estar nuevamente con ustedes. Gracias al Señor por darnos esta bendición y esta reflexión en esta mañana para seguir compartiendo de su palabra, seguir aprendiendo de Él, seguirle conociendo a Él. Al Señor sea la gloria y que Dios nos dé su dirección y su guía a través de su palabra y que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos así tener claridad en lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Bueno, vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Allí estamos, este equipo misionero, Pablo, Silvano y Timoteo, y seguramente aquí hablando el apóstol Pablo y liderando el equipo del apóstol Pablo, pero incluye a su equipo en este comentario y en estas exhortaciones, incluye al equipo. Y hablando ya de rapto de la iglesia, arrebatamiento, traslado de la iglesia de la tierra a las nubes, estamos aquí en 4:13. Nos dice la escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces oramos y que el Señor sea guiándonos. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, muchas gracias te damos, Señor, por esta esperanza gloriosa que tenemos en ti. Muchas gracias porque sabemos por tu palabra, Señor, que tú, las primicias de la resurrección, nos has garantizado, Señor, y nos has dado la promesa que también nosotros en ti y por ti resucitaremos. Muchas gracias, Señor, porque sea que hayamos ido ya, que ya estemos contigo, Señor, para regresar en resurrección por nuestro cuerpo, Señor. O sea que sea en este momento cuando aún tenemos vida, Señor, cual sea nuestra condición, sabemos, Señor, que tienes el control y que vamos a estar contigo para siempre. Entonces, gracias te damos por esta esperanza gloriosa y pedimos de ti la bendición y la dirección en esta mañana. Amén. Bueno, mis amados, aquí la escritura nos enseña en el versículo 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y quién llamará? A las nubes. ¿Quién lo hará? Nos dice claramente aquí la escritura, sin sombra de variación, porque el Señor mismo. ¿De qué manera lo va a hacer? Dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y aquí, para detenernos y aprovechar la palabra en el buen sentido para nuestra edificación, cuando nos dice una vez más, y esto tengámoslo presente, que es el Señor mismo quien llama a las nubes, su voz, así como aquel día en capítulo 11 de Juan, cuando el Señor resucita a Lázaro y lo llama con su voz, con su potente voz, con su poder, con el poder de su palabra. Le dice: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió de la tumba envuelto en el sudario, en lo cual estaba cubierto, y atiende el llamado del Señor Jesucristo. Él es la resurrección y la vida, por eso tiene el poder y la autoridad para llamar a los que han muerto en él. Y dice: con voz de mando y con voz de arcángel, claro, con voz de autoridad. Él es el soberano, Él tiene la potestad, Él es Señor de todas las cosas, Él es Rey de reyes, Señor de señores, Dios creador, como lo dice allá en Hebreos capítulo 1, creador, sustentador. Él es Dios mismo, y también como lo dice Juan, el verbo, allí en capítulo 1, dice que el verbo era Dios y habitó entre nosotros en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Entonces vemos que el Señor tiene la autoridad para hacerlo. Sí, por supuesto, tiene toda la autoridad. Él es el dador de la vida. Él es la resurrección y la vida. Eso también le dijo el Señor Jesucristo cuando llegó allí a hablar con María en la resurrección de Lázaro.
Entonces vemos que Él es la resurrección y la vida, y Él tiene toda la autoridad. Él es Dios, miremoslo así de esta manera, eh, sin sombra de variación, con plena certeza y convicción que Él es Dios y por eso tiene la autoridad, el mando, para poder llamar a aquellos y despertar a los que duermen en Cristo Jesús. Dice con voz de arcángel. Bueno, puede ser que sea el arcángel Miguel, puede ser. Y en esto también debemos tener en cuenta, mis amados, porque hay varias opiniones y tantas opiniones que van y vienen y tanta diversidad de pensamiento con respecto a la escritura, formas de interpretación. Y algunos dicen que Gabriel era un arcángel, que puede ser el que llame aquí a los muertos y a los vivos para llevarnos con él, puede ser, pero tengamos presente que Miguel no, el Gabriel no es un arcángel, según como lo vemos allí en Lucas 1:26, usted puede ir a la escritura, quien da el anuncio o el anunciamiento a María es el ángel Gabriel. No, tengamos esto presente porque se han oído que se le está orando al ángel Gabriel, al arcángel Gabriel, y que es un poderoso ángel. Y bueno, si es un ángel, la Biblia lo dice claramente, pero es eso, un ángel. Quien sí hace referencia allí en Judas 9, si usted lo puede mirar en el momento, cuando terminemos esta reflexión, y lo puede confirmar en la escritura, ojalá que lo haga. Allí en Juan 9 habla de el arcángel Miguel. Puede ser que Dios, a través de este arcángel, llame a los muertos y a los vivos para reunirnos con Él en el aire, allí en las nubes, para estar para siempre con el Señor. Entonces tengamos presente esto, mis amados, que Gabriel no es un arcángel, Miguel sí es un arcángel por la Biblia lo sabemos y la Biblia lo declara de esa manera. Entonces cuidado con las confusiones que de pronto, de buena manera, con buenos sentimientos, a través de las tradiciones, a través de lo que se ha venido diciendo, de que es un arcángel Gabriel, entonces a veces se confunden las cosas, pero solamente para la información, y ya que nos aparece este término aquí, arcángel, se habla de Miguel como un arcángel, pero no de Gabriel como arcángel, sino como ángel. Y dice con trompeta de Dios. Esto de la trompeta, los que de pronto en su forma de pensamiento y tienen sus argumentos para decir que estas son las trompetas del Apocalipsis y que es en este momento cuando suene la trompeta que la iglesia va a ser raptada, o sea que a la mitad de la tribulación, cuando empiece la gran tribulación, que va a ser trasladada a las nubes con el Señor, que el Señor va a llamar en ese tiempo. Pero bueno, aquí vemos que pues no hay una serie de trompetas, allí en el Apocalipsis sí hay una serie de trompetas. La sexta, séptima trompeta, que está hablando de esto, y aquí lo que se hace referencia entre la sexta y la séptima trompeta, pues se toca la trompeta, pero en Apocalipsis, si usted lo mira, allí en capítulo 11, 10 y 11, están la sexta y la séptima trompeta, usted lo puede observar allí en el Apocalipsis, y verá que suena la séptima trompeta, la última trompeta, y después viene una resurrección, no antes, no para resurrección, sino después de la resurrección de los dos testigos allí en Apocalipsis. Entonces no podría ser, no podría darse de esa manera. También esta trompeta que suena aquí en 1 Tesalonicenses es una trompeta de bendición para vida eterna. Tanto muertos como los vivos, los que seremos transformados, iremos a estar para siempre con el Señor, vida eterna. Y la trompeta que se habla allí en Apocalipsis son de juicio, tremendos juicios que la Escritura nos muestra, y de la ira de Dios, el día de Jehová que se desarrollará en ese tiempo que nos marca Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19. Usted lo puede mirar, no es solamente las trompetas, son los sellos, las trompetas y después las copas de ira que Dios va a derramar sobre aquellos que no le creen y para que vean su mano poderosa sobre este mundo, pero eso será otro tema. Entonces, cuando nos habla aquí de la trompeta de Dios, más bien
Sí puede darse que suene una trompeta y seguramente, como lo declara aquí, va a haber un sonido de una trompeta, pero más bien eh, nos remontamos allí a números donde usted puede leer también que había una serie de trompetas, unas trompetas para avisar a nivel general ciertas actividades que se iban a hacer, ciertos movimientos, ciertos levantamientos para continuar marcha a nivel general, una trompeta, y también trompetas por cada, se emitía un sonido de cada trompeta para cada tribu de Israel, para moverse cada tribu. Pero estamos hablando de aquí en una forma general de movimiento, de salida, de desplazamiento. Y creo que por ahí puede ser esta trompeta a la cual el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo están haciendo referencia aquí cuando suene la trompeta de Dios. ¿Qué sucederá? ¿Quién va a llamar? Mire, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, llamará a su iglesia. Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos presente y que podamos mirarlo con detenimiento. Dice aquí la escritura también, y los muertos descenderán del cielo, el Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Como ya lo vimos en el capítulo 15, dice en la última parte, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, versículo 15 de 1 Tesalonicenses, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces vemos que los muertos se levantarán primero, y aquí en el versículo 16 también dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Son ellos los que tienen el privilegio de ser llamados por el Señor primeramente, y nosotros, pues así como lo decía el apóstol Pablo, también con la esperanza de que se diera en ese momento el traslado de la iglesia, pues se pensaba y se anhelaba, y de pronto no quizá en ese momento, pero sí de pronto durante su vida, el apóstol Pablo y muchos de los profetas, de los apóstoles, perdón, también tenían ese anhelo de que fuera en su tiempo que este llamamiento se realizara y se llevara a cabo. Pero bueno, aquí vemos esto por la escritura, mis amados hermanos, de quién va a llamar, cómo será ese llamamiento y qué sucederá en ese llamamiento, en ese traslado, en ese rapto, en ese arrebatamiento de la iglesia a las nubes. Mi amado, yo le animo en el Señor para que esto nos llene de esperanza. ¿Qué va a pasar con los muertos? Bueno, resucitarán primero. Son tantos aquellos que ya han partido, estarán allí presentes, y a la voz de Jesús se levantarán de sus tumbas, y ya con cuerpos perfectos ya seremos levantados y llevados a la presencia del Señor. Y espero, si usted de pronto está escuchando esta reflexión y no tiene esta esperanza, yo le animo, mire, porque en cualquier momento puede el Señor llamarle a su presencia, en cualquier momento podemos salir de aquí a la tierra, sea usted un niño, sea usted un joven, sea usted una persona que no es tan mayor, o sea usted mayor. De pronto tenemos nosotros los mayores que tener un poquito más de atención a esto, porque pues por naturaleza parece que pudiéramos ser nosotros, pero para cualquiera puede llegar este llamamiento, y espero que si el Señor le llama a su presencia, usted pueda estar preparado diciendo, estoy listo en Cristo Jesús. Un bendecido día para todos y muchas gracias por su atención.